Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa y de Costa Noroeste. Agradecerle que estáis ahí, agradecerle las llamadas que nos hacen, los WhatsApp que nos ponen, agradecerle todo esto porque creo que soy digno de que se os conteste en agradecimiento. ¿Por qué razón? Porque son muchas las personas que realmente están viendo este programa. Algunos se atreven a llamar, otros no llaman nunca, pero te lo dicen cuando te ven. Es curioso, ¿verdad? El fenómeno del ser humano, que nos da miedo a veces identificarnos, aunque sea por el teléfono. Pero de todas maneras, el programa pasado fue uno dedicado a los matrimonios, como venimos haciendo, pero este sábado que viene lo vamos a dedicar a otra cosa. Razones. El sábado pasado, 12, se celebró en España lo que llamamos España Oramos por Ti. Es una idea que surge en Madrid, en una de las iglesias de Madrid, creo. Empieza a moverse orando por España, por la crisis que teníamos por aquellas fechas. Empieza a moverse este movimiento de personas orando por España, porque cambie la situación económica, religiosa, moral. Todo eso empezó ahí a moverse en el 2007. Luego ya creo que en 2012 más o menos, ya empezaba a hacerse en muchas más iglesias de España. Y en el 15 aproximadamente, pues ya teníamos prácticamente las 52 provincias de España con iglesias celebrando este día de España Oramos por Ti. En el 2015 fue el primer día que la iglesia evangélica, para celebrar este acto y hacérselo saber a todo el pueblo, a toda la ciudad, a toda la provincia, empezaron a reunirse en la calle, un acto en la calle, con los debidos permisos de los ayuntamientos y de las juntas. Cádiz no era menos y se fue a San Fernando, y delante del ayuntamiento en el cual prácticamente se constituyó las Cortes Españolas, se celebra el Día de la Biblia. Vais a ver, estamos hablando, vais a ver parte de todo esto. ¿Por qué orar por España? Sencillamente, orar por España es orar por algo mío. Creo que España es nuestro país en el cual hemos nacido, en el cual nos hemos criado, nos hemos desarrollado, quizá hemos fundado una familia, quizá tenemos los hijos y los nietos, tenemos a lo mejor los padres. Sí, es nuestro país, es nuestra cultura, es nuestro idioma. Y por eso oramos por España. Ahora, me gustaría decir, ¿qué es orar? La Iglesia Evangélica, en términos generales, nunca ha usado el término rezar, porque todos los evangélicos de mi edad y algo menos fueron católicos y les enseñaron a rezar de esa manera. Usted vaya delante de esa Virgen y dígale tal cosa. Usted se va a aquel lugar y dígale 3 Ave María o un Padre Nuestro y cosas así. Y era repetir unas frases
sin sentido, porque no tenía sentido ninguno para nosotros, sino que nos habían mandado y lo hacíamos, porque nos habían dicho también que nuestros pecados serían quitados si hacíamos eso. Si no lo hacíamos, pues no se iban a quitar los pecados, ¿vale? Bien, la oración es algo distinto. La oración no es una frase mecánica, como el mismo Jesús estaba diciendo en el capítulo 6 de Mateo. Cuando oréis, no uséis de vanas repeticiones que no tienen sentido. Cuando tú ores, dice ya el verso 9 dice, de Mateo 6, si vosotros cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí. Primera cosa que orar es hablar con tu Padre. No es hablar con una pared. No es hablar con una madera. No es hablar con otro material. Ni delante de ninguna otra cosa. Yo estoy delante de Dios día y noche, porque Dios está en todo lugar y está cerca también de aquellos que le aman. Bien, cuando yo digo Padre nuestro, estoy hablando de un Padre mío. Es mi Padre. ¿Por qué razón? Porque Él me formó en el vientre de mi madre. Él me dio la genética que tengo a través de mis padres. Él me dio como soy y lo que soy a través y usando a mis padres. Por eso cuando oramos, orar no es repetir una frase igual siempre. Es hablar con tu Padre. Y hablar con tu Padre no es hablar por hablar de fútbol o de toro. No, es hablar. Porque tú tienes necesidad de comunicarte con Él. Tienes necesidad de hablar con Él. ¿Y por qué razón? Yo tengo una necesidad. Y voy y le digo a mi padre: papá, me hace falta que me ayudes en esto. Pues allá voy y le echo una mano. O Él me la echa a mí. Sí, voy por una necesidad a Dios. Ahora, no solamente es una necesidad, sino que debe de ser también un placer el acercarte a Dios. Dice el texto bíblico, aparte de la oración, que Jesús hay como una oración modelo a seguir, dice: pero si sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. ¿Entendéis? El que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. Yo no voy a parar a esperar a un autobús en un lugar que no es la parada del autobús. Yo no me voy a acercar a algo que no se puede identificar con Dios, ni pedirle algo a algo que no se identifica con Dios, que está muy lejos. Bien, la oración es la forma que nosotros como cristianos usamos para hablar con Dios, para expresarle a Dios nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, como también nuestra admiración por lo que es. Alabar a Dios es una de las expresiones de los salmos. Alabar a Dios en la grandeza de su creación, en la hermosura de su santidad. Alabar a Dios, aclamar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. Y yo, como creo que hay Dios, ya que no puedo verle con los ojos físicos, pero puedo creerle en mi alma. La fe es lo que me conecta con el cielo. La fe es lo que me conecta con Jesucristo, que me dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así es que con esta idea en nuestra cabeza, es que prácticamente este año hemos querido también, pues en nuestro programa, celebrar el día o recordar un día más el Día de la Biblia. Estamos copiando prácticamente, para que ustedes lo vean, por si no lo vieron en su momento, todo el Día de la Biblia que se celebró
el 12 de junio del 2015. ¿Por qué 2015? Porque fue el primero, fue precioso. Vais a estar viendo también posiblemente marchas, reuniones de oración en las calles, todo eso. Pues hoy queremos traer delante de vosotros lo que fue España Oramos por Ti en el 2015. Así es que, adelante. Vamos a sembrar esperanza para cosechar amor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. Bien, el programa de hoy lo vamos a dedicar a algo que quizá para ustedes sea un poco raro. Es posiblemente que para ustedes sea raro, pero que es para el pueblo cristiano, que yo no digo que tú no seas cristiano, perdona por ello, pero solemos orar a Dios, hablar con Dios. Y estamos presentando un tema que es España, oramos por ti. Y para ello tenemos aquí a dos invitados, uno ya ha repetido varias veces en el mismo tema, porque cada año lo hacemos, y otro en otros programas. Así es que, empezando por Julio, que es pastor en Cádiz, pues bienvenido, Julio Moreno. Muchas gracias. Estamos contentos de que esté con nosotros esta tarde. Para mí también, es un placer poder estar con vosotros. Muy bien. Y a Joaquín Ortiz, que es pastor en el puerto, bienvenido. Bien recibido por tu parte y muy contento de poder volver otra vez a estar en este programa. El año pasado estuvimos también haciendo este programa. Sí. Pero en un lugar con mucho más diferente viento que aquí. y mucho sol, y mucho sol. Y mucho sol. Estábamos en la terraza del Guadalquivir y era un día bastante fuerte de sol y de calor. Pero bueno, este año estamos aquí en los estudios, estamos mucho mejor. Bien, pues quería decirle, España Oramos por Ti es vamos a llamarlo, un acto, un acontecimiento que se empezó en el 2007, porque las cosas no funcionan bien. Y hubo un grupo de hombres y mujeres que estaban orando y sintieron de Dios que hacía falta orar por España. Que España sintiera que necesitaba buscar a Dios. Que España sintiera que necesitaba algo nuevo, renovarse, algo distinto a lo que todos los días nos dan. España es un país antiguo, viejo, como queramos llamarle, pero es un país lleno de gente joven, con inquietudes nuevas, con deseos nuevos. Y nos gustaría para ello, pues en esta tarde, pues presentar este programa. Es un programa que a nivel nacional, comunitario, a nivel local, los pueblos se unen para orar a Dios. Les voy a dejar, porque el año pasado se celebró este acto en la provincia de Cádiz, en la zona noroeste, aquí en San Fernando, en la isla de San Fernando. Y les voy a dejar para que vean cómo lo iniciamos, que don Joaquín pues, fue el que presentó el tema y el día y el acto. Así que les dejo un minuto para que lo vean. Buenas tardes, bienvenidos en esta tarde a este lugar. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar, y qué mejor que diciendo o expresando quiénes somos. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica
de la provincia de Cádiz en su zona occidental. Aquí estamos como una representación de las ciudades que componen esta provincia y estamos aquí realmente con un propósito muy concreto. Desde el año 2007, concretamente desde el 7 de julio de 2007, comenzó este compromiso de oración de todo el pueblo de Dios por España. Sentíamos que España nos necesitaba una iglesia comprometida y activa. Después de ver cómo se inició el año pasado aquello, Joaquín, tú que estabas allí y presentaste el tema, ¿qué sensación te daba todo aquello? Verte por primera vez en la calle celebrando el Día de España, no por ti, porque anteriormente le habíamos hecho los templos, ¿verdad? Y delante de un lugar, como otro dijo, que donde se reunió la corte en los tiempos de la reconquista de España, ¿verdad? Sí, ¿cómo te sentiste tú allí en aquel lugar? Bueno, como bien has mencionado, fue la primera vez que lo hicimos en el exterior. Hasta entonces, desde el año, las veces que hemos, bueno, desde el 2007 es cuando comienza a hacerse este evento, y era la primera vez que lo hacíamos a nivel público, en la calle, pero realmente fue un buen momento, fue un tiempo muy bueno, tuvimos mucho viento, eso sí, se destacó la tarde por el viento que hacía, pero la gente acudía, la respuesta de las representaciones de las iglesias de la provincia fue también buena. Tuvimos facilidad por parte del ayuntamiento también, que nos concedió ese lugar de esa plaza, y hubo unos momentos muy puntuales donde los reunidos allí pudimos orar, interceder por Cádiz como provincia, lógicamente, por San Fernando también, bendiciendo sus autoridades, bendiciendo la ciudad, y lógicamente el tema central, que era por España, la situación, lógicamente, y las necesidades que como Iglesia y que nos preocupa la situación de España, pues teníamos para orar. Pero fue un tiempo muy bueno, tanto en el desarrollo del programa como en la participación de todos los que habían venido de las distintas ciudades, ¿no? De Jerez, Rota, San Fernando, Chiclana, Cádiz, Cornil, Barbate, o sea, había gente, Puerto Santa María, había de todos los lugares. Julio, ¿y tú estuviste allí? Pues, ¿participaste? Desafortunadamente tuve otras obligaciones que cumplimentar y yo no pude estar, pero estuvieron miembros de mi congregación y todos me hablaron muy entusiasmados. Creo que el hecho de haber salido de los templos y haberlo hecho al aire libre y en la calle les dio ánimo, les dio ganas y sintieron quizás más cercanía con las ciudades con las cuales se ora y con las personas que tú estás viendo. Creo que contribuyó muy positivamente a que el énfasis y el ímpetu por orar se aumentase. Yo creo que por eso este año se ha seguido en esta línea y se han buscado las capitales de provincia. Seguro que en esta ocasión voy a estar como pastor anfitrión de alguna de las iglesias y la verdad es que estamos muy entusiasmados y esperamos una buena afluencia de creyentes y allí estamos para darles a todos la bienvenida. Muy bien. Yo tampoco pude estar el año pasado. Ya somos dos. Alguna cosa surgió que no fue así. La primera pregunta que tengo es, ¿creéis que está teniendo acogida por parte de los estamentos del Estado, los ayuntamientos, el gobierno, las delegaciones, sí, la Junta de Andalucía, en este caso nuestro? ¿Creéis que estamos llegando a ello o aún nos dice, bueno, dale lugar ahí así? ¿O creéis que estamos llegando? Bueno, ciertamente el proyecto en sí o el encuentro que se realiza requiere unos protocolos que entre ellos ineludiblemente es poner en conocimiento de los ayuntamientos en cada lugar donde se va a celebrar para solicitar permisos de reunión, dependiendo de si se va a utilizar sonido o no, todo eso. Eso implica que hay que hacer un acto de presencia en cada ayuntamiento, por lo tanto, cada año en las 52 provincias hay información. Año tras año, ya son 7 los que se viene haciendo,
pues lógicamente es algo que se va creando fundamento y asiento de lo que hacemos. Se conoce cuál es la actividad, cuál es el propósito, hay oportunidades de dialogar con la gente, que los funcionarios que en cada ayuntamiento tienen que tratar con esto. Finalmente la alcaldía tiene conocimiento de ello, pues tiene que extender el permiso. Y esto pues incluso ha dado lugar a que, bueno, invitándoles a poder orar por ellos, poder orar por sugerencia en la alcaldía, pues muchos se han abierto e incluso han llegado algunos, en este caso en el año pasado, en Madrid, concretamente en el Parque Tierno Galván, una concejala que estaba hasta ese momento responsable de aquel distrito, pues acudió al evento. Uno de los pastores que presentaba el proyecto, el evento, pues le dio parte, la presentó lógicamente a toda la gente, y ella dio testimonio, agradeció realmente esta intención buena, sana y al mismo tiempo beneficiosa para España, y concretamente en ese caso para Madrid. Y bueno, pues se sintió muy contenta y feliz de que se le hubiera dado oportunidad de dirigirse al pueblo de Dios también. Se le entregó una camiseta como recuerdo de ese año, se le ofreció también una Biblia de regalo que se le dio, y la cual agradeció mucho. Y bueno, pues todas esas cosas van haciendo y facilitan también que después, para otras actividades que cada iglesia en su lugar, ya no solamente en la provincia, sino en cada ciudad de las provincias, pues necesita acudir a los ayuntamientos para las actividades tanto de obra social como de testimonios públicos que se puedan hacer. Va conexionando todo esto y va facilitando, porque lógicamente eso va creando un conocimiento de quiénes somos la Iglesia evangélica y la obra que hacemos. Bendito sea Dios. Gracias. Y ahora, por favor, quiero que recen también por mí. Me hace muchísima falta en este momento de mi vida, que voy a hacer 72 años, el día 28. Soy diputada, dejaré toda la política y bueno, y de mi vida será lo que Dios quiera. Y si algo se les ocurre, pues aquí estoy, llámenme cuando quieran, a través del doctor Tarquis, me tiene localizada, lo que yo les puedo ayudar, siempre a su disposición. Muchas gracias por invitarme. Julio, gracias. En Madrid, creo que el mismo día por la mañana, los pastores tienen una actividad. ¿Nos podría explicar qué actividad es esa? Una actividad es un desayuno de los pastores y los organizadores, y en ese desayuno pues ultiman ya los detalles, pero especialmente es una reunión para oración, para preparar, digamos, el acto que se va a tener, y también pues se suele invitar, se aprovecha para invitar a autoridades o personas que puedan estar relacionadas con el evento. Y creemos que eso colabora en todos los sentidos, tanto como para unir al cuerpo pastoral y organizativo del evento, como para tener una ocasión de estar más relacionado con las personas con las cuales muchas de ellas se les va a decir que se va a orar, como ha dicho Joaquín, por su labor y por su gestión. Esperamos que quizás con el tiempo esto pudiera también trasladarse a niveles de otras provincias. Nosotros todavía, lo que es a nivel de la provincia de Cádiz, no lo hemos realizado, pero podríamos decir que estamos en ello, y probablemente quizá aquí a no mucho tiempo hagamos ese desayuno, esa convocatoria, donde sea como preludio, ¿verdad?, del evento que tendríamos en la tarde. Muy bien. Este año lo celebraré en Cádiz. ¿En qué lugar? Pues en la solicitud que le hicimos al ayuntamiento planteamos 3 lugares alternativos, siempre pensando que podría coincidir con otro evento. De los 3 que le presentamos, nos ha concedido la plaza de San Antonio de Cádiz, que es lo que se entiende también como la plaza de armas. ¿Esa es la que está junto al Falla? No, esa diríamos que está al final de la calle Ancha, donde hay una iglesia católica muy conocida, la iglesia de San Antonio, y también históricamente se conoce como la Plaza de Armas, donde se hacían las convocatorias de eventos importantes para la ciudad. Será, Dios mediante, el sábado a las 7 de la tarde, aunque la franja horaria que hemos solicitado es desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, para dar lugar a que vayan acercándose las personas,
que después del acto que vamos a tener pues haya un tiempo para charlar, para comentar, para relacionarnos, y el evento está estipulado que empezaría a las 7. Tenemos que hacer unos preparatorios, colocar una tarima para que esté allí el grupo musical, las personas que van a intervenir, y también decir que agradecemos al Ayuntamiento de Cádiz que nos ha prestado gratuitamente la tarima y 400 sillas, que esperamos que queden cortas, pero que por lo menos las señoras y las personas que necesiten asiento puedan estar cómodas, y después toda la plaza está a nuestra disposición. Así que nos encantaría que como capital de la provincia recibir a muchas personas que quieran orar con nosotros. Hemos extendido la invitación, lógicamente, por protocolo a la alcaldía, para que si alguna autoridad representante del ayuntamiento quiere acercarse, y también a el representante ecuménico de la Iglesia Católica de Cádiz, y a grupos cristianos que sabemos que son también del área de la Iglesia Católica, que están comprometidos también con la oración y ven las mismas necesidades que nosotros. Así que, como he dicho antes, estamos expectantes y quizás ilusionados en que podamos hacer algo que cualquier gaditano que a lo mejor no sepa y pase en esa hora por esa plaza pueda decir: aquí está ocurriendo algo importante, y se quiera unir a nosotros. No solamente va a ser oraciones, habrá más actividades. Sí, se ha elaborado un programa, y en ese programa, pues entre los bloques de oración que están estipulados y que dirigirá un pastor, pues hay tiempos musicales dentro de lo que es la música evangélica, y intervenciones, ¿verdad?, que vayan introduciendo a los distintos bloques o motivos por los cuales se va a orar. Muy bien. Sí, perdón, me recordaba, Joaquín, que es el día 11, claro que sí. Bueno, ¿verdad? Sí, he puesto a hablar y quizás lo más importante es el sábado, día 11, el acto a las 7, pero en la franja horaria será desde las 6 hasta las 10. Miles de personas en un clamor. Ese día los cielos se abrirán. La oración puede cambiar nuestro país. Dios cuenta contigo. Necesita tu voz. Tu oración puede hacer que cambie. Únete a este clamor. Porque Él quiere que todos se salven. Para Dios nada es imposible. La oración mueve montañas. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre España, oramos por ti. España, oramos por ti. Oramos por ti. España, oramos por ti. No eres de Cádiz, ¿quieres ir? Pues allí te esperamos. Sí. Y si eres de Cádiz, pues no tiene que correr mucho, allí está. Te esperamos por allá. Una pregunta. Si tan mal ve la Iglesia Evangélica de España que decida dedicar un día a orar, convocar a todo el pueblo evangélico español para que oremos por España, ¿qué mal hay en España para que necesitemos eso? Bueno, un país sin oración es un país desprotegido y sin verdadera relación con el cielo. Por lo tanto, no tiene esperanza para el futuro. El futuro no está en las manos del hombre, el futuro está en las manos de Dios, realmente. Entonces, a la pregunta ¿qué hace tan mal para que un día exclusivamente sea necesario reunirse para orar por España? Bueno, en primer lugar, esa oración, ese clamor a Dios, no es ese día concreto del día 11 cuando la Iglesia Evangélica lo hace, sino que es un clamor, un ruego a Dios continuo, permanente, porque realmente la necesidad no se soluciona en ese día ni al día siguiente. Todo eso implica, lógicamente, que la Iglesia continúe hasta no ver solucionado los temas por los que está orando, pues necesita seguir clamando y buscando la presencia de Dios. En la Biblia nos exhorta realmente a que esto lo hagamos, y no es una idea o una ideología que ha nacido dentro de las mentes pensantes de la Iglesia Evangélica, sino que la Escritura nos dice claramente, y voy a dar lectura literalmente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y nosotros ahí como
país de España tenemos un rey, tenemos que orar por él. Y por todos los que están en eminencia, es decir, por todos los que tienen autoridad de gobierno. Por lo tanto, son todas las autoridades políticas que tienen que ver con la marcha de este Estado y de este país como es España. ¿El propósito cuál es? Dice Dios, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Es decir, que el deseo de Dios es que haya realmente paz, piedad, tranquilidad en la vida de la sociedad. Y para eso hay una parte importante, la Iglesia tiene que estar clamando a Dios, necesitamos orar a Dios. Y por supuesto, indistintamente de que lo veamos tan mal o no, hay una clara evidencia de que la situación esté ahora peor, haya estado antes mejor y mañana no sabemos cómo podrá estar. Hay una necesidad que es que seguimos necesitando, y los que nos presiden, ellos también necesitan de que nosotros estemos clamando y orando a Dios, si creemos que realmente no es el hombre el quien busca su propio bienestar, sino que, como hemos leído, Dios es quien se preocupa por el bienestar de la sociedad y quiere que lo haya, pero para eso el hombre tiene que colaborar con Dios, lógicamente. Hay una pregunta que voy a cambiar el orden, y es, ¿a qué Dios estamos orando? Si hay en España una disparidad de opiniones, de religiones, ¿a qué Dios estamos orando? Bueno, la Biblia, donde nosotros estamos fundamentados, ¿verdad?, y las Escrituras hablan de que hay un único Dios. Luego, nosotros por nuestra fe entendemos que estamos orando al Dios que revela la Biblia, que es un Dios creador, que ha creado todas las cosas. Dice, todas las cosas subsisten por Él y son de Él. Luego en nuestra fe oramos a ese único Dios que nos ha creado, que nos ha dado el don de la vida y ante el cual un día todos nosotros vamos a comparecer. Es un Dios que se ha hecho cercano, no es un Dios, ¿verdad?, lejano y difícil de acceder y difícil de conocer, puesto que, como la misma Biblia nos revela, se ha encarnado en la persona de Jesucristo. Luego nuestra oración está basada en el conocimiento que tenemos del Dios que el propio Jesucristo nos ha revelado. Podemos orar conforme a la palabra de Cristo, conforme a lo que Él nos animó a orar. Precisamente Él enseñó la maravillosa oración del Padre Nuestro, donde engloba todas las necesidades del ser humano, desde su vida espiritual, material y emocional. Luego nosotros entendemos que oramos al Dios creador, al único Dios, y que ha sido revelado perfectamente en la persona de Jesucristo, y que hoy también se relaciona con el ser humano a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Creéis que el pueblo de España realmente necesita a Dios para salir de la crisis? Hablo de España, pues no habla de Europa y habla del mundo, pero España es nuestro país en el que estamos y vivimos y en el cual pues dependemos, ¿no entiendo? Si creéis que España necesita a Dios, sí. No es suficiente, y voy a fundir dos preguntas, ¿no es suficiente con la religiosidad que ya existe en España? Bueno, un sí para la primera, un no para la segunda. Si hubiera que contestar en esa manera hacia las preguntas de test, pues sería en esa manera, señalando el sí y señalando el no en la otra. Pero ciertamente el sí de la primera, pues sí que necesita a Dios para salir de la crisis. Pero esto lógicamente tiene requisitos, tiene condiciones. Realmente la situación no cambia si el hombre no cambia. Es decir, la crisis de España no la podemos medir en función de aspectos políticos, financieros, porque nos damos cuenta que todo eso son instrumentos que utilizan los hombres. Son recursos que utiliza, lógicamente, la sociedad. Y, lógicamente, una de las palabras que hoy día, como siempre ha sucedido, se oyen por todos lados, no es de justicia, no, es injusto, no es aceptable que se haya todo eso. ¿Cómo lo podemos determinar? Que lógicamente el hombre ha llevado a efecto la práctica de la injusticia en vez de la justicia, y no solamente la justicia que dictan las leyes, sino la justicia de Dios por encima de ello, porque la justicia de las leyes procede de la justicia de Dios, realmente. Entonces, para la primera sí, pero el hombre tiene que entender que el cambio y la salida de la crisis no es una varita mágica,
sino que implica. ¿Qué implica? Implica que el hombre reconozca realmente la existencia de Dios y reconozca el gobierno de Dios sobre el hombre y acepte ese gobierno. ¿Eso qué implica? Implica, en primer lugar, añadiendo y siguiendo la línea que el pastor Julio antes comentaba, realmente que las Escrituras tienen que tener, la Biblia tiene que tener un lugar de preeminencia en la vida de la persona, de conocer las Escrituras para poder practicar la justicia de Dios y vivir esa propia justicia de Dios. Entonces, la salida no se lleva a cabo solamente con quitar de en medio a los que están haciendo las cosas injustamente, sino en cambiar realmente el corazón de las personas, la manera de pensar y la manera de vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Y el no a la otra, ¿por qué el no a la otra? Pues porque la religión no tiene gobierno, en la religión el hombre es quien decide y quien responde a una serie de acciones, vamos a llamarle litúrgicas, pero que es como una rutina más. Entonces la persona lleva a cabo esas prácticas litúrgicas, pero eso no tiene nada que ver, no gobierna su vida, no gobierna su hogar, no gobierna su propio corazón, no gobierna su ética, ni su justicia, ni su moral, ni nada de eso. Entonces, por eso es un no a la religión. Y entonces, en lugar de la religión que existe, lo que necesita el hombre entender es que Dios es un Dios de relación. No es un Dios de religión, es un Dios de relación. Y lo que necesita entonces la sociedad para salir de su crisis, lógicamente, no es la religión, sino una relación con Dios. Cuando hay relación con Dios, esa relación trae influencia de Dios, y no solamente una influencia religiosa, sino una influencia de su justicia, una influencia de su moral, una influencia de sus valores, de sus principios, y lógicamente una revelación y un conocimiento de las Escrituras, un manual que es la Biblia, para que llevando a cabo ese manual en la práctica, las cosas salgan como dice el manual. Y para terminar brevemente, pongamos el ejemplo del doctor, del médico. La sabiduría del médico no viene por intuición, brota de unos manuales que ha aprendido, de un libro, de libros donde se ha formado y lógicamente ha llevado a cabo y a práctica esas lecturas, esa información, esa enseñanza que en esos manuales hay, en esos libros. Y entonces, ¿qué sucede? El beneficio está para el paciente, que es sacado de sus estados de enfermedad, de sus cuadros difíciles, y es prolongada su vida, su existencia con la mayor, el mayor bienestar posible. Igualmente es necesaria la Biblia para, lógicamente, tener esa respuesta de parte de Dios. Y siguiendo la Biblia sería como seguir el manual de instrucciones para poner en marcha pues en un microondas o poner en marcha un horno eléctrico. Y si tú te guías bien por el manual, pues 3 grados a la derecha, 3 grados a la izquierda, y al final se pone en marcha. Sí. También yo diría que no se puede entender la Biblia en cierto aspecto tan mecánicamente, ¿no? Sí. Como si ahí dijéramos, ante este problema, pues está la fórmula A, B, C y D, de usted los 7 pasos, ¿no? La Biblia habla, como decía el pastor Joaquín, de una relación. Hablando de crisis, la palabra crisis viene también a significar cambio. Cuando se producen cambios ante una situación que aparentemente se estaba controlando, se producen unos cambios que producen incertidumbre, porque no se sabe muy bien cómo va a ser a partir de ese momento la situación. Y nosotros creemos, por lo que dice las Escrituras, que las crisis van a ser continuas en el ser humano, porque en su comienzo Dios le dio al ser humano, diríamos, el derecho a colaborar con Él en lo que es, entendemos, el gobierno de la tierra, ¿no? Dice que Dios creó a los seres humanos para que Él le diera Dios le daba la instrucción y los principios, y el ser humano en comunión con Dios y en relación con la palabra lo ejerciera. Luego ahí había instrucciones, pero había relación, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? Sabemos por las Escrituras que el ser humano se apartó de Dios. Entonces, a lo mejor podría conservar en la mente ciertas instrucciones o ciertos principios, pero esa relación se perdió. Y con el tiempo, pues diríamos que la situación, si no se corrige a tiempo, se va deteriorando. Y el ser humano se va enfrentando a crisis sucesivas, a cambios que no controla, que no domina,
que intenta por sus medios atajarlos, pero cuando cree que ya tiene la situación bien, surge inmediatamente un factor imprevisto que le hace entrar, ¿verdad?, en esa situación. Y es mientras no tenga esa relación personal con Dios, ese oír la voz de Dios fresca y del momento para la situación, que no podrá salir de ella. Hablando de esto mismo, hablamos de personas, cuando hablamos de España hablamos por ti. Alguien puede pensar que estamos hablando por la península ibérica, ¿no?, por la unidad de España, ¿no?, y las islas y todas esas cosas. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando de personas, de sistemas? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos orando? ¿Por la unidad de España? ¿Porque no se rompa España? ¿O estamos orando por los españoles? Bueno, al hilo de lo que comentaba, yo sigo pensando que el principal objetivo, al menos entiendo yo, de la oración en definitiva, busca a la persona, busca relacionar a la persona con Dios. Lo que es verdad que nosotros, como españoles y como personas que estamos en este mundo, vemos situaciones y las vivimos y las padecemos. Y por eso el Señor nos dijo también en la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, que oramos, entiendo yo, principalmente para que todo español pudiera tener una perfecta relación con Dios, y oramos también por las situaciones que vemos, que Dios derrame sabiduría, derrame misericordia y nos dé la iluminación para poder afrontarlas. Creo que está un poquito unido, ¿no? No sé si Joaquín quizá para ir terminando, Joaquín, necesitamos una respuesta aquí también muy concreta. Estamos hablando de España, oramos por ti. Como cristianos creemos que Dios responde. Él nos dijo, pedid y recibiréis. Y si no recibís, ¿por qué no pedís? Es decir, nos da unos argumentos por los cuales no recibimos. No recibís porque no pedís. Pedid y recibiréis. Bien. ¿Qué actitud tenemos que guardar para recibir respuesta de Dios a lo que le estamos pidiendo, precisamente en este caso del día 11, como día, digamos, central de orar por España? ¿Qué actitud hay que guardar para que Dios responda a las oraciones que ese día, pues vamos a elevar al cielo? Bueno, realmente la misma Biblia nos da la respuesta. Dios ha dejado todo lo que Dios, en lo que Dios implica al hombre, le ha dejado escrito en la Biblia cuál debe ser la manera en que debe proceder para que Dios pueda hacerlo. En este caso, en primer lugar, mencionaría una promesa que Dios hace, y es esta, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye, y si nos oye, sabemos que tenemos aquello que le hayamos pedido. Eso lo promete Dios. O sea, la primera verdad es que Dios está abierto, dispuesto a escucharnos en nuestro clamor. Lo que sí, Dios dice que sea conforme a mi voluntad, es decir, algo en lo que yo pueda aprobar, que yo pueda estar a favor de eso. Y en segundo lugar, es que Dios nos escuche. Y por lo tanto, para que Dios nos escuche, ¿qué nos dice la Biblia que es necesario? Pues la Biblia dice también en el libro de Hebreos que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que hay Dios. Que Dios está ahí escuchando. Que está ahí, exactamente. Y que Él es galardonador del que le busca. Entonces, que Dios va a premiar, Dios va a conceder aquello que está buscando esa persona delante de Dios. Entonces, hay dos cosas importantes. Una, conocer la voluntad de Dios para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Y dos, creer que Dios pide que, en primer lugar, tú creas que Él existe y que va a responder a aquello que le estás pidiendo conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo lo podríamos resumir en una palabra, en una sentencia? Pues dependencia, que dependamos de Dios realmente. Es decir, hay un texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Es decir, déjenme que yo intervenga para que ustedes puedan reconocer que yo soy el Dios Todopoderoso. Quedan todas las cosas. Julio, ¿tú qué agregas a esto? Porque estamos ya con nuestra hora. Bueno, quizás redundar en lo mismo. Se mezcla ahí la palabra fe, ¿verdad? Que es
una certidumbre, una certeza de que si vamos a estar ese sábado por la tarde en la Plaza de San Antonio, no va a ser por un evento folclórico para reunirnos personas que nos conocemos y nos estimamos, no es para que seamos visibles los evangélicos en la ciudad de Cádiz, sino que vamos con el convencimiento de que lo que vamos a hacer es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que ha nacido de nuestra relación personal con Dios, y que cada oración, cada ruego, cada exposición, Dios la toma y que vamos a obtener respuesta. Y la respuesta, como decía Joaquín, es su voluntad. No vamos a garantizar que porque hayamos orado ese sábado allí se acabaron los problemas en España, de la ciudad de Cádiz, de las familias, ¿verdad? No, porque ahí intervienen tantas cosas, pero sí te queda la tranquilidad de que has puesto tu necesidad, has puesto tu situación en las manos de aquel que es el único que tiene solución. Y sea de alguna manera o de otra, Dios va a actuar. De hecho, Dios está actuando. Y aquellos que somos sensibles a la voz de Dios y que tenemos comunión con Él, sabemos y podemos dar testimonio de que Dios responde a las oraciones de su pueblo y de sus hijos. Bien, después de, espero que os haya gustado este programa, simplemente recordando aquella fecha y recordando que el sábado pasado, día 12, se celebraba este acto en España, pues ha sido de vuestro agrado. Seguimos con la misma idea siempre de entregarte una Biblia, que tú la leas, que tú la tengas en tu casa, que la puedas meditar, que puedas recurrir a ella cuando te sientes muy solo, muy triste, angustiado. Jesús dijo: venid a mí, venid a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, por las circunstancias que sea, por el problema que sea. Dice: venid a mí y yo os voy a hacer descansar. Yo no te voy a quitar el problema, pero te voy a hacer descansar dentro del problema. Te voy a hacer sentir paz dentro del problema. Así es que, sin más decirte que tengo una Biblia para ti, desearte que Dios te bendiga, que te busque la Biblia, que la leas, y si no la tienes en tu casa, pídemela, yo la tengo para ti. Esta Biblia, cada semana se entregan Biblias para que la gente la pueda leer. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene. Sembrando esperanza en la humanidad, sembrando a Jesús en tu corazón, secará tus lágrimas del dolor, pondrá en tu vida una nueva canción, sembrando esperanza, sembrando esperanza. Hoy a ti